Y tenemos, como no podía ser de otra forma, la presencia que vamos a empezar a incorporar. Vamos a ver si de una forma habitual, porque a mí me gusta mucho contar con la presencia, aunque sea telefónica. Me gusta más verla en persona, a Paloma Girona. Pero como decía siempre, como decía ese conocido anuncio, ¿no? La frase de es un lujo y es un placer tener a Paloma Girona, porque además, fíjate, como sé que estabas escuchando con esa frase de como Dios manda, por lo que a ti te compete en los asuntos que tratas en Cónclave Informa, es con lo que vamos a empezar y es como Dios manda, con la presencia tuya. Paloma, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas tardes, Cristina. Muchas gracias a ti. De esa buena manera toda la información religiosa que tú tratas. Me gusta decir ¿Socio-religiosa? Socio-religiosa. Sí, además yo procuro también imbuir el sentido de cultura religiosa. Sí. Tal. Es muy bonito, la verdad. A mí me gustó mucho conocer al cardenal Sacks. Te va a gustar mucho. Además recuerdo que ese vídeo lo empiezo de una forma muy fuerte, porque a mí me llamó tanto la atención, que es en una charla que él impartía, dijo que estando en un programa de televisión donde hablaba con un líder musulmán, ¿sí? Él habló del perdón y resulta que en directo llamó una señora diciendo que por favor que si podía repetir qué es eso del perdón porque ese concepto nunca lo había oído en su vida. Y así es como arranca el vídeo, o sea, y como diciendo, tenemos que ser conscientes de que hay millones de personas en el mundo que no han oído nunca de lo que es el perdón, que para nosotros, bueno, nos costará más o menos ponerlo en práctica, pero es algo desde que nacemos. Pues tienes que perdonar a tu amiguito desde parvulitos que si le has pegado y te has peleado por la muñeca. Sí. Y tienes que perdonar. Bueno, fíjate hasta dónde hemos llegado, que tenemos que pedir perdón por sucesos que no han pasado en nuestra historia, pero bueno, en fin, esa es otra deriva. Esa es otra deriva que no tiene nada que ver con la deriva, con lo que enseña el cristianismo, el catolicismo. Eso es más social, más ideológico que otra cosa. Eso es una locura y una perversidad y una deformación absoluta. Oye, claro. Tenemos ya en pantalla para poder ver, aunque se ve muy chiquitito, pero confírmame tú, porque seguramente lo tienes publicado, lo que me has pasado que esté en... Sí, lo tengo publicado en la parte de comunidad, lo publiqué ayer, genial. En la parte de comunidad del canal. Nos cuentas inmigración masiva. ¿Qué opinan los cardenales? Que era lo que estábamos hablando hace un momentito, porque has llevado a cabo un trabajo, yo considero, bastante exhaustivo y necesario con respecto a las distintas opiniones, según, claro, que miembros de la Iglesia acerca de cuál es la situación, que estamos viendo que se echa un poco de menos que se pronuncien, pero no es que se eche de menos, es que como no lo vemos, salvo en canales como el tuyo, pues se desconoce que ellos hablan, efectivamente, y tú lo captas. Así es. Sí, mira, yo lo que he tratado, a mí me ha gustado mucho hacer este trabajo, pero sobre todo te lo voy a intentar sintetizar. O sea, cómo la propia Iglesia Católica ha ido tomando conciencia de lo que siempre ha sido algo normal, como son los fenómenos migratorios. Para no ponerme, ya sabes que me gusta muchísimo la historia, de hecho estudio historia, en el directo no quise ponerme en plan a historia, pero por ejemplo hay un hecho que a mí cuando lo descubrí me causó fascinación, y es que en la antigua Grecia hay 3 siglos que se llaman la Edad Oscura porque literalmente desapareció una civilización entera. Y entonces los propios historiadores, nadie sabe qué ocurrió allí, nadie sabe si fue una catástrofe, hay teorías que dicen que surgieron unos pueblos del mar, hay otras teorías que decían que de la parte de lo que hoy es el Cáucaso y por ahí fueron bajando hasta llegar a Grecia y que luego de repente emergió otra civilización 3 siglos después. A lo que voy. Es algo connatural los movimientos de población a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y entonces lo que yo he visto, lo que comento en el directo es que durante el siglo XX y los periodos entre guerras y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente quienes emigraban eran europeos, en su mayoría católicos, a América del Sur, América del Norte, ¿no? Pero lo que hoy entendemos también como inmigración aquí en España y en Europa, digamos que tenemos no es el prejuicio porque es una realidad, pero solo vemos inmigración y lo trasladamos automáticamente con población musulmana, cuando no es así. De hecho, España recibió a principios del siglo XXI y finales de los 90 empezamos a recibir mucha inmigración, que entonces no era tan ilegal como es ahora,
sobre todo de países ecuatorianos y de Claro, países de Hispanoamérica, Hispanoamérica, colombianos sí, y tal. sí. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en los últimos 10, 15 años ya vemos que hay una población mayoritaria musulmán que lógicamente confronta con nuestra cultura, Sí. con nuestras leyes y con nuestras normas de vida, Sí. que empezamos a ver que es muy problemático. Entonces, la propia Iglesia, y eso es lo que yo explico, que con sus documentos, prácticamente hasta el año 2006 es cuando abordan de una forma concreta la emigración desde y hacia países islámicos, porque ahí tratan que hay cristianos y católicos que se desplazan por necesidades económicas a otros países de mayoría musulmana y cómo son tratados. Desde luego no son tratados como nosotros entendemos como velando por los derechos humanos de la persona, para nada. Sufren persecución y es muy raro, o sea, hay mucha problemática de los cristianos que han emigrado a países musulmanes. Sí. Y luego tratan también esa mayoría islámica musulmana que ha emigrado, no solo de los que nacen ya de segunda o tercera generación, como en Francia o como en Alemania, de origen musulmán, sino personas de países musulmanes que están llegando a Europa. Entonces, eso es lo que yo explico. Y luego, lo que hago es poner las distintas opiniones, porque no coinciden, cardenales que según su realidad, cómo ellos perciben la emigración. Entonces, unos lo ven de una forma muy positiva, no se cuestionan como nosotros lo podemos, en Europa podemos cuestionarnos la invasión, en América no se plantean la invasión, en Asia tampoco se plantean la invasión. Hay un cardenal francés, el cardenal Avelin de Marsella, donde dice, a ver, quien no quiere poner límites a esta emigración en masa es que desconoce la realidad de las drogas, la realidad de la inseguridad, la realidad del desempleo. Entonces, lo que hago es ir exponiendo la opinión de distintos cardenales, como tú has comentado muy bien. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? Así por ver algún caso concreto. Bueno, yo creo que hay... A ver, el cardenal de Suecia, por ejemplo, el de Estocolmo, pues él, como la emigración que han recibido durante muchos años, no te puedo decir si ha sido de Hispanoamérica o de qué procedencia, pero han sido muchos cristianos y católicos, su realidad es que gracias a este impulso, a este empuje, se ha enriquecido la comunidad católica y ha crecido, ¿vale? Entonces, no entro en la problemática que sabemos que hoy hay en Suiza, porque ya hay guetos, como en Francia, y donde se ha generado una división social descomunal precisamente por la población musulmana. Pero me llama la atención muchas cosas. El cardenal Sara se declara radicalmente contrario a esta inmigración masiva, a esta inmigración de permisividad total, de puertas abiertas, porque él va más allá en su análisis y él dice y confirma que está en peligro la mentalidad, y no solo la mentalidad, la civilización occidental, ¿no? Que yo hago ahí una distinción, que es el texto que te he pasado. Yo digo, pero oye, en el siglo XXI, pero para ayudar un poco a la reflexión, ¿podemos pensar que es lo mismo civilización occidental que civilización cristiana? Pues yo creo que cuando el cristianismo está de capa caída, cuando no hay coherencia con los principios cristianos y católicos, no es lo mismo, porque hay muchos cristianos que les parece muy bien el aborto, hay muchos cristianos que les parece muy bien la eutanasia. Gracias a Dios el catolicismo de momento no. Pero bueno, a lo que voy, si la reflexión es, si estas personas antes de decidir venir a Europa en lugar de otros lugares, si supieran que hay una firmeza en los principios de vida, en la forma de vida, que se respeta verdaderamente, que hay moralidad, que hay ética, a lo mejor se lo pensaban. Pero como saben y son conscientes de que hay mucha debilidad moral, en Europa, hablo en Europa en general, y en España ni digamos, pero hay mucha debilidad moral, hay mucha debilidad religiosa, hay mucha menos falta de práctica religiosa. Ellos se ven fortalecidos porque son sus puntos fuertes. Saben que en Europa la natalidad está de capa caída y ellos tienen hijos, nosotros no. O sea, esa es una realidad y esa realidad el cardenal Sara sí la aborda, pero no la Iglesia de forma general. No. Para nada. Y vemos que desde el Papa Francisco ahí está
Es lo que yo trato de decir, ¿no? El decir, oiga, si es que si está muy bien porque la Iglesia nos enseña que tenemos que acoger a todo el mundo porque somos iguales. Bajo la mirada de Dios, todos somos hijos de Dios, evidentemente, pero también hay unos riesgos. Entonces, el único que aboga claramente por ese control dentro de la legalidad es el cardenal Sara y, por extensión, los obispos africanos, porque ellos no quieren que su juventud se vaya, porque se quedan sin futuro, que son las cosas de sentido común que todos vemos. Entonces, ¿qué me llama la atención? Que la Iglesia siempre ha defendido el derecho a emigrar, que la Iglesia, asimismo, también dentro del cuarto mandamiento, defiende y promueve el derecho a permanecer en tu patria. Eso lo decía mucho Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y luego que muy pocos cardenales se atreven a poner realmente un análisis del peligro que corren las personas de una confesión si permitimos que haya cada vez más una mayoría de una confesión que no podemos partir del mismo nivel de punto de encuentro mínimo que se podría exigir para una convivencia verdadera, que es la libertad religiosa. Y eso con el Islam hoy en día es muy difícil que se dé. Claro. No, sí, yo voy a imposible, pero bueno, eso ya es una cuestión mía personal. No es imposible, no es imposible. Ahora, no podemos ser fáciles y lo que demuestra la Conferencia Episcopal Española es una actitud más política que insisto, en el caso social, que incluso religiosa. Incluso religiosa, claro, o sea, si tienes a la mitad de tus practicantes que son incultos absolutos en la práctica religiosa, pues no sé yo qué es mejor, o sea. Y luego hay otro aspecto que yo ahí reconozco, Cristina, que me mojo y que muy poca gente lo apunta, y es la cuestión de la financiación. Sí. O sea, para que la Iglesia Católica lleve adelante muchas de estas acciones, necesita la financiación del Estado. Y además, es que ese es un matiz muy importante, porque no es lo mismo que digamos, sí, adelante, que vengan todos, les enseñamos a hablar, les enseñamos a Jesús, les convertimos, que para mí ese es el punto que yo no oigo. O sea, yo no oigo en la Iglesia decir, nosotros como católicos debemos estar abiertos a todos para que conozcan a Jesús, porque es la salvación. No sé si me entiendes, pero no se nos dice eso. No se nos dice que seamos un pueblo abierto para transmitir el Evangelio y que conozcan a Jesús para que conviertan sus almas y lleguen un día al cielo. No, lo que se está enseñando es otra cosa. Claro. Dependamos del Estado, que venga aquí capital humano poco cualificado, además con muchas trabas y mucho retraso real para poder incorporarse al mundo laboral, porque es una realidad. Sí. Luego, el drama que es que esas personas dejan a sus familias. Y aquí yo distingo, y creo que el sentido común nos enseña, no es lo mismo las personas que por causas de guerra, los refugiados, los asilados, tienen que salir huyendo de sus países, a estos otros que son movidos por organizaciones criminales que luego llegan aquí a Europa y siguen desempeñando o son instrumentos de acción criminal o de delincuencia porque sufren tal desarraigo. Claro. Y como no tienen unas bases de educación y de cultura que les permita manejarse, pues digamos como que se sale más su lado más salvaje porque hay descontrol, nadie les controla, nadie les orienta. Entonces, de esa realidad es lo que muchos católicos, y yo vengo a decir en el vídeo, esa realidad tan cruda y tan dura, parece que la Iglesia como que no va con ella. Sí. No sé si me... Sí, si me no, estás perfectamente, y además te has explicado como solo tú lo sabes hacer, Paloma, con esa base que a mí siempre me gusta dejar clara, que es ese aspecto objetivo. O sea, tú lo que haces es mostrar lo que sucede. Evidentemente, y luego procuro, Cristina, ponerme en la sensibilidad de lo que oigo y de lo que hablo con muchas más personas. A ver, pero también echo en falta, es lo que te digo, yo echo en falta o sea, ninguna persona, no solo con sentido común, sino con un sentido católico de la vida, con una mirada cristiana, puede rechazar a nadie. Y gracias a Dios que eso nos lo enseña la Iglesia. Y yo siempre en la balanza me quedaré con lo que me enseña, que es la aceptación, la caridad, el ser samaritanos
en la medida de nuestras posibilidades. Claro. Pero claro, es muy fácil dar ese mensaje si cuentas con millones de dinero desde el Estado para mantener a unas personas que luego no solo no van a producir en una sociedad, sino que van a causar problemas. Sí. Y como sabemos que esto tiene una raíz y un origen mucho más oculto y mucho más perverso, que es generar esa multiculturalidad que a la vez lleva a la pérdida de identidad de la sociedad, porque no se vinculan con nada. ¿Cómo van a amar a una patria si no te vinculas, si no estás vinculado por nacimiento y por familia y por cultura a esa patria? ¿Cómo vas a amar una soberanía? ¿Cómo vas a entender que esto no es un mundo, que la globalización está muy bien para el nivel comercial, pero no para la convivencia? Mira, Hungría, cómo lo mantiene y que tiene y que no tiene complejos en decir que es una sociedad cristiana, anclada en el cristianismo, con respeto a todas las sensibilidades religiosas, pero su forma de conducirse como sociedad nadie lo discute, son cristianos y los polacos son católicos. Y los irlandeses ya no sabemos lo que son, porque ya es un desastre lo que ocurre allí. Y España ni te cuento. Entonces, se echa en falta dentro de la Iglesia Católica ese saber comunicar verdaderamente el amor al prójimo, pero verdaderamente también el amor a tu país, y luego lo que son medidas racionales para promover más que una llegada masiva de personas, que solo los recursos que hay que emplear, los recursos económicos, de tiempo, de personal, en sacar adelante y en integrar a esas personas, hablamos de una labor de años para lograr frutos positivos en un porcentaje minoritario. Todos esos recursos, y oye, qué poco les oímos hablar de la natalidad, del impulso por la vida, de aspirar a una austeridad de Iglesia sin financiación de los Estados, sin dependencia de los Estados. Entonces, yo entiendo que no es fácil, porque el mensaje evangélico es el que es, siempre la caridad, siempre la acogida, pero luego la realidad social y la realidad del desarrollo real es otra, y eso hay que plasmarlo. Y yo te animo a que lo sigas haciendo, Paloma. Te voy a mandar un besito muy fuerte para que pases buen fin de semana y sobre todo pero más que nada porque yo también me tengo que ahora mismo que poner con Clave Informa, tiene que ir para arriba, ya sabes que va lanzado como un cohete, pero de los buenos. De los buenos. Y con criterios sanos, y que estamos en comunicación. Muchísimas te agradezco gracias, mucho Cristina. Que hayas intervenido. Que tengáis todos un fin de semana memorable. Gracias, Paloma Girona. Gracias, hasta la próxima.